Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien en donde estés. ¿Y nosotros en dónde estamos? Bueno, estamos en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Estamos en este día jueves, ya jueves, me voy a fijar, pues yo por la fecha soy espantoso, jueves 19 de octubre del 2023. Vamos cursando el cuarto año de actividad periodística desde Libertas, que es la fundación que propone este programa que tiene esa pregunta como nombre, ¿en dónde estamos? Es una propuesta de Libertas, nuestra organización, en pos de la libertad, de la democracia, de la república, del Estado de Derecho. Primer asociación civil en el Uruguay, primer fundación liberal en el Uruguay, que está instalada, que está fundada, que existe en pos de la defensa de la democracia. Y cuando decimos defensa de la democracia estamos hablando del régimen de libertades. Estamos hablando de un régimen político de todas nuestras libertades y se trata de libertades individuales. La libertad no puede ser tal si no es individual. Y una sociedad libre es el resultado y es la concepción, por otra parte, es la concepción constitucional y el resultado que emerge de esa construcción, de esa concepción que ya el derecho nos decía desde el naturalismo, fundamentalmente desde los siglos XVII, XVIII en adelante, y que nos dice el mundo occidental, la civilización occidental, que concibió al instalar procelosamente, por supuesto de modo complejo, motivo de estudio para historiadores, para juristas, filósofos académicos, etcétera, politólogos, instalar este régimen de libertades basado en las libertades individuales. Y esas libertades individuales van concluyendo en el desarrollo de un todo, que es la sociedad, en esa interrelación dinámica, compleja, en esa sinergia de libertades. Todo eso, aunque parezca muy lindo ahora decirlo, y parezca hasta incluso tan natural como la salida y la puesta del sol, está gravemente lesionado. Ese occidente está muy lesionado. Y eso es lo que vamos tratando en este programa día a día, afortunadamente, o a Dios gracias, desde CX30 Radio Nacional y desde precisamente el emprendimiento, la creación y el sustento de Libertas. Por eso nosotros le decimos en esas pausas publicitarias, están los promos, que aporten, si es posible, lo necesario para sustentar esta actividad. Que hoy tenemos este programa, que es programa de radio, que es programa por internet, por supuesto, que tiene su streaming, pero evidentemente Libertas propende a mucho más. Queremos crecer más, queremos tener más actividades que estén vinculadas a esa defensa, a esa protección de esos valores que se van perdiendo en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones podemos decir que ya son una suerte de estratificación o de capas geológicas que se han desvinculado de todo esto que estamos planteando en este programa y desde la vocación inicial que pretendemos sea sustentable en Libertas, de la defensa de los valores democráticos, de esa educación ciudadana para convivir en una sociedad cohesiva, con sentimiento de tal, con sentimiento de unidad nacional en base a estos principios, a estos valores que son fundamentales para la condición humana. No hay nada más saludable que sentirse parte de una misma sociedad, porque esa sociedad, desde la organización compleja del Estado, nos protege, nos cobija y nos reconoce fundamentalmente en nuestras libertades individuales y a su vez nos exige responsabilidad, cumplir con ese contrato social o ese pacto que establece la Constitución de la República. Contrato que ha sido burlado en una cantidad de veces, en innumerables veces, a través de otros instrumentos legales que son de menor jerarquía y que por ende no pueden contradecir ese contrato históricamente consignado
como lo es nuestra Carta Magna, como lo es la Constitución de la República. De todo esto vamos a hablar hoy en el programa, lo vamos a desarrollar, yo te diría que con muchísimo detalle, en una nota muy, muy interesante, muy contundente, en un diálogo muy fluido, muy ameno, pero a su vez muy cierto en los puntos que vamos tratando con la doctora Grisel Pereira. Ella es abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, especialista en Derecho de Familia, en los derechos del niño y también especialista en lo que hace a los sistemas de enseñanza. Está dando conferencias por Latinoamérica, ha recorrido últimamente Argentina, de pronto la convocan desde Paraguay, desde Perú o en Miami, recorre el interior del país también, dando muchas conferencias, charlas y educando a padres, a papás y mamás, a abuelos, a ciudadanos uruguayos, a compatriotas, respecto a los derechos que tienen en cuanto a la educación de sus hijos, según los artículos de la Constitución, llámese los artículos 40, 41 y 42, que protegen a la familia, evidentemente, a nivel constitucional, y el artículo 68, que establece qué es la enseñanza para nuestro país y cómo asume ese cometido el Estado uruguayo, ese principio de acción que el Estado uruguayo dice que se compromete y que le da razón de ser, de llevar adelante como lo es la enseñanza. Según el artículo 68, esa finalidad o ese fin que tiene nuestro Estado lo concibe como libre. La enseñanza en el Uruguay es libre y eso no está pasando. Vamos a conversar con la doctora Grisel Pereira de todo ese tema hoy. Vamos a hablar de otro tema que es importante y ya prácticamente urgente, como lo dice el capitán de vuelo Rafael Alonso. Rafael Alonso plantea que hay temas urgentes y hay temas importantes, y los temas urgentes siempre van dejando de lado los temas importantes. Yo considero que quizá esa dicotomía tenga cierta falacia, no lo digo por el capitán de vuelo, sino que esa dicotomía o esa suerte de antagonismo entre lo importante y lo urgente seguramente nos juega una gran trampa, porque lo que es importante, si no se resuelve, pasa a ser urgente, de urgente resolución. Lo que es importante a nivel de la construcción de un país, de un Estado, bueno, si no lo resuelves, si como se dice hoy, lo procrastinás, es decir, lo vas trasladando en el tiempo, si esa solución no la encarás, no asumís resolver ese tema en tu vida personal, y así lo mismo pasa con una sociedad, así es lo mismo pasa con el Estado, si el Estado desde su clase política, desde su sistema político, no va abordando ese tema, no lo asume, no lo instala en la propia clase política, en el propio devenir del sistema político, y no lo instala ante la opinión pública, eso se va procrastinando, se va aletargando, se va postergando en el tiempo, y eso va creciendo, lamentablemente, como problema, así como crece una enfermedad. De eso vamos a hablar con el capitán de vuelo Rafael Alonso respecto a un tema que está procrastinado, que es importante y que ya es urgente, la conectividad aérea, y una política orgánica respecto a lo que es la conectividad aérea o directamente la política aeronáutica del Uruguay en términos de aviación comercial, civil, conectividad aérea. Quizás es más complejo que hablar de conectividad. La política aérea, aeronáutica del Uruguay, ¿tiene tratamiento orgánico? Vamos descubriendo con el capitán de vuelo Rafael Alonso que no, que es a golpe de balde, que más bien está vinculada al librito de cada maestrito según los decretos presidenciales, pero no hay una ley, no hay una ley de orden público, no hay un tratamiento orgánico desde el punto de vista legislativo que dé esa materia prima necesaria de buena calidad para elaborar ese producto, que es la aplicación de esa materia prima, que indique cómo desarrollar la política aero, digamos, aeroespacial, ¿sí? O la política aérea y también la de la conectividad. Todo esto vamos a conversar en el programa de hoy.
También vamos a emitir otra vez la nota que hicimos con el Guardián de la República, pues está muy solicitada, muy pedida respecto a la investigación que hizo un subcomisario de Artigas respecto a las conexiones que Charles Carrera tiene con el movimiento MLN Tupamaros en aquel periodo del Ministerio del Interior de Eduardo Bonomi, ese Charles Carreras que, bueno, aparentemente y de modo muy, muy evidente ha comisionado varios delitos, incluso hay concurso real de delitos, quizá algunos de ellos sean delitos graves, pueda ser que forme parte de una asociación para delinquir de acuerdo al devenir de esos delitos, a la construcción de esa conducta delictiva y a raíz de esa investigación del subcomisario de Artigas de estar integrado a la organización de MLN Tupamaros, es decir, el grupo armado, el aparato armado del MPP, que es la versión política del MLN, en esos años del ministerio de Eduardo Bonomi, en los gobiernos de Frente Amplio, bueno, fue el tercer jerarca en importancia del Ministerio del Interior. Por eso se nos pide otra vez esa nota con el Guardián de la República. Vamos a una pausa, Maxi. Está Maxi Pérez en controles hoy, este es el querido compañero de trabajo. Así que vamos a una pausa, vamos a una segunda parte respecto a este mundo demencial. Vamos a hacer un resumen, un breve resumen, y vamos también a detenernos en un capítulo del conventillo uruguayo, muy interesante, un capítulo para lo que es el culebrón o la novela del conventillo político. Yo te diría que no es un gran libreto, no es un libreto de muchísima creación, que genere un suspenso importante, digamos, en la gente que es adicta a las telenovelas del conventillo político, pero tiene sus características propias y a su vez es muy connatural al conventillo político del Uruguay, propiciado por los expertos libretistas de ese conventillo, que son los integrantes del Partido Comunista del Uruguay y todas sus huestes organizadas en el PIT-CNT-FA. Tiene que ver con ese episodio de Fernando Pereira que parece que le pincharon los teléfonos, me pincharon los teléfonos, ¿no? Parece un chiquilín, un pibe, diría un porteño, que está asustado porque le parece que le pinchan los teléfonos y tiene intervenida sus comunicaciones, tiene intervenido su celular, su computadora. Él supone que es así. Vamos a detenernos un poquito en ese capítulo, digamos, este nuevo capítulo que entreteje esa trama de entretelones del gran conventillo de la política uruguaya. Quédate ahí.